Buenos días. Esta vez vamos a hablar sobre el sistema de planificación energética de Perú, ¿no? Y lo curioso y sorprendente que resulta que pese a tener un sistema de planificación de lo más moderno en la región, eh, no se utiliza. Y si se utiliza, no se difunden los resultados. Y si no se difunden los resultados, no se orienta al sector, ¿no? Y lo más crítico, ¿no? No es una herramienta que ayude a la toma de decisiones respecto a la política energética nacional, ¿no? Entonces, y eso se refleja en que hay diferentes problemas en el sector sobre el cual no ha habido siquiera un planteamiento técnico de cómo abordarlo. Eh, entonces, es una sorpresa, en realidad, que pese a tener herramientas, pese a tener personal, pese a que se ha tenido el apoyo de empresas de consultoría internacional, se tengan lamentablemente miedo, ¿no? A sacar documentos estableciendo, bueno, cuál sería el planteamiento del sector respecto a los requerimientos de infraestructura para los siguientes años. ¿Qué requiere el país? Y sobre eso, ¿cuáles son las políticas que se van a establecer orientados a poder obtener dicho equipamiento? Porque en realidad en el papel es muy fácil, ¿no? Decir, bueno, el país para el año 2030 requiere 500 megavatios anuales de capacidad y esos 500 megavatios podrán ser pues 30% renovables, el resto hídrico y después incluir las centrales a gas, centrales térmicas, ¿no? Pero eso no es planificar, pues. En realidad, cuando se planifica, se tiene que, en principio, y lo más importante, es conocer uno sobre qué demanda estamos planteando, ¿no? Un escenario, ¿no? De abastecimiento, ¿no? Es decir, qué supuesto estamos considerando para la demanda de los siguientes 5, 10, 15, 20 años. ¿Bajo qué crecimiento de la economía nacional, ¿no? Y sobre eso, estaríamos planteando un escenario de demanda en el cual se implementen medidas de eficiencia energética o lo estamos dejando simplemente al libre mercado que lo decida, ¿no? Estamos desprotegiendo al consumidor y simplemente dejándonos que el mercado nos determine cuál será pues la demanda futura, ¿no? ¿No? Desconociendo que al hacer eso estamos encareciendo los costos porque toda la infraestructura que se va a requerir va a necesitar una mayor capacidad. Y mayor capacidad, ¿por qué? Porque no se implementan medidas de eficiencia, ¿no? Que mejore la economía pues, de todos los usuarios y al final alivie pues em, o reduzca la infraestructura que se va a requerir. Entonces, si hace eso, no se ha hecho eso. Y esa es la parte en realidad básica, ¿no? Para la planificación. Proyectar la demanda y establecer escenarios em, sobre esa demanda. Establecida esa demanda, bueno, ¿cómo vamos a abastecerlo? Y para abastecerlo hay que evaluar, bueno, ¿qué opciones tenemos, no? Evidentemente, las opciones son varias, pero no solamente hablo de la parte eléctrica, ojo, ¿ah?
También hay que incluir acá la demanda de hidrocarburos, la demanda de combustibles, la demanda de gas natural, ¿no? Es más, debemos interiorizar la demanda de combustibles no comerciales que se utilizan sobre todo en el interior del país en gran medida, y específicamente hablamos de la leña. ¿Mm? Se ha puesto a analizar cuál es el consumo de leña en esta crisis que estamos ahora retomando. Se ha previsto evaluar cuál sería el incremento del consumo de leña en los siguientes años, cómo va a afectar esto los problemas de deforestación que tenemos, cómo va a afectar la sostenibilidad del país. Si no se hace planificación, no hay forma de abordarlo. ¿Mm? Entonces, bajo este contexto, ¿qué razón técnica podríamos asumir que justifique el no utilizar un sistema de planificación? Que por cierto es uno de los más modernos, porque este sistema de planificación incluye toda la infraestructura del sector, y no solamente la parte eléctrica, ojo, y no solamente generación, sino también transmisión, distribución incluye, em, sino también la infraestructura destinada a abastecer la demanda de combustibles y gas natural. Las refinerías, las plantas de conversión de gas natural, ¿no? También están incluidas ahí. Los gasoductos también están incluidos ahí, ¿no? Entonces, todo eso se tiene, ¿no? Y el punto es, ¿por qué no se utiliza? ¿Por qué no se elaboran, por qué no se actualiza el Plan Energético Nacional? ¿Por qué no se hace un plan de eficiencia energética, ¿no? Que se necesita basado en esta herramienta, ¿no? ¿Por qué no se establecen metas de un sistema de planificación que permita establecer una hoja de ruta de cómo el país, por ejemplo, va a poder cumplir sus compromisos de reducción de emisiones que se tiene para los siguientes años, ¿no? Basados en las NDC. ¿No? Em, y hablemos sobre temas ya un poco más específicos, ¿no? Está claro que el país, pese a que tiene una matriz con alta participación de fuentes renovables, aunque en este caso convencionales, también hay las no convencionales, por cierto, pero las convencionales están las hidro, y se tiene una alta participación en la matriz eléctrica, ¿no? Del gas natural, que es dentro de los combustibles el que menos contamina. Por tanto, es una matriz eléctrica relativamente limpia, ¿no? Pese a eso, sería importante incluir mayor participación de la red, por cierto, ¿no? Pero, eh, ¿qué involucra eso? O sea, decimos, como decía hace unos años, como se planteó un ministro hace 5 o 6 años, ya, al 2030 30% de red, ¿no? Rima, ¿no? Suena bonito, ¿no? 2030 30% de red. Qué bonito. Qué bonito suena, ¿no? Qué bonito se escucha, ¿no? Qué cool, ¿no? Pero ¿será así de fácil? ¿Será así de fácil de sacarse una frase ahí simpática, ¿no? Vendedora, ¿no? Para establecer que si es factible en realidad esta meta, cuánto se necesitaría para esta meta, ¿no? ¿Dónde estarían ubicadas estas centrales? ¿Qué tipo de tecnología real estaríamos hablando, ¿no? ¿Se podría hacer eso sin planificar? Posible. Imposible.
a no ser que nos crucemos de brazos y bueno, y dejemos pues que el libre mercado pues se encargue de implementarlo, ¿no? Que nos llene de solicitudes de concesión, independientemente de que se haya evaluado o no, si por ejemplo el sistema de transmisión de esa determinada zona del país está en capacidad de soportar ese incremento de, de generación variable. O sin considerar, bueno, si vamos a tener una mayor participación de red, que es generación variable, ¿no? ¿Qué inversiones se va a requerir en el resto del parque de generación, teniendo en cuenta que la generación variable pues no es constante? Y si no es constante, en la medida que varía, ¿no? En la medida que aumenta o que disminuye, en ese sentido, se tiene que adecuar el resto de capacidad instalada, ¿no? Entonces, hay que hacer inversiones en el parque existente, convencional, sí. No solamente es cuestión de instalar más y más centrales o solares o eólicas. ¿Qué pasa con el sistema de transmisión, ¿no? ¿Qué pasa con la confiabilidad del sistema, ¿no? ¿Qué pasa con las inversiones que se tienen que hacer para mejorar la confiabilidad del sistema en las centrales ya existentes? Y todo eso se puede hacer sin planificar, no se puede hacer. No, no se puede hacer eficientemente. Y el no hacerlo eficientemente, ¿cuál es el costo que origina la sociedad? Porque es fácil establecer metas sin determinar cuáles son las inversiones que se requieren. Es muy fácil. El tema es justificarlo técnicamente. Para eso está el sistema de planificación. No va a solucionar las cosas. Nos va a establecer diferentes caminos que podemos optar para llegar a un objetivo común, que es entendemos pues, es una sociedad o un sistema energético mucho más digamos, sostenible, ¿no? Con mejores prestaciones, mejores servicios y con los impactos asociados, bueno, atenuados, controlados, ¿no? Entonces, para eso necesitamos planificar. Si se lo dejamos al libre mercado, lo que va a hacer es encarecerlos. Y un punto importantísimo, ¿no? Si no hacemos que el propio sector establezca sus proyecciones de demanda de energía, en vez de dejárselo esa tarea al privado, llámese COES, estamos pues tirándonos un balazo en el pie, ¿no? Porque díganme ustedes si el privado, ¿no? le va a interesar establecer unas proyecciones de demanda sobre los cuales se trabaja un sistema de transmisión que al final aprueba el sector, pero si el sector no tiene herramientas que le permitan evaluar si esa proyección es correcta o no, o si tiene sentido o no tiene sentido, el sector está ciego. Y en base a eso se va a establecer la infraestructura de transmisión. Y en base a esa infraestructura de transmisión se va a trabajar la parte de generación. Entonces, ¿para qué tenemos un sistema de planificación que nos permitiría hacer eso? Si lo vamos a dejar que el privado lo haga. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Entonces, acá hay que ser claro, ¿no? La planificación no nos va a resolver nuestros problemas del sector, pero sí nos va a dar alternativas y no va a cuantificar cuáles serían las inversiones y cuáles serían las políticas que se debería hacer para promover esas inversiones. Pero hay que tener en cuenta que acá el que invierte mayormente no es el Estado, el que invierte es el privado. Y al privado
para que oriente su inversión, tiene que tener las reglas claras y tiene que tener políticas que les permita estimular o motivar, ¿no? A que se eh, decidan por las inversiones que el Estado ha priorizado. O sea, acá es un tándem, ¿no? Es un tándem. Por un lado, el Estado que planifica de manera referencial, ¿no? Que sobre eso establece políticas, ¿no? Que orientan a que las inversiones estén centradas en la infraestructura que se ha considerado óptima para abastecer la demanda, y por otro lado el privado, que recibe las señales del sector, que interpreta, que se ajusta de pronto a los lineamientos de política que establece y sobre eso decide sus inversiones, ¿no? De esa manera se va avanzando. Es un tándem, ¿no? Cuando no se hace eso, o sea, cuando no se planifica, eh, se- nos exponemos pues a que los diferentes grupos de interés le digan pues al Estado qué hacer. Oye, promueve más centrales de este tipo, ¿no? Puede ser térmicas, promueve más RER, ¿no? Y cualquier otro tipo de alternativas, ¿no? Em, y eso también incluye la parte térmica, ¿no? O sea, el abastecimiento de combustibles, tenemos graves problemas que se mantienen en el abastecimiento de GLP, por ejemplo. Tenemos graves problemas ahora con la operación de la refinería de Talara, ¿no? Todo eso se podría prever haciendo una mejor planificación. Eh, bueno, y eso es todo, ¿no? Ojalá que nos dejemos de mezquindades, en realidad, y que los que tienen que tomar decisión asuman su rol. Invertir cerca de 17 millones de dólares en equipar al sector con un sistema de planificación muy moderno, ¿no? Que incluye servidores, que incluye software, que incluye base de datos, ¿no? Para después no utilizarlo es un completo despropósito, completo despropósito. Es más, inicialmente este sistema de planificación se concibió no solamente para que lo utilice el sector, ¿no? Sino también para que se permita a la sociedad, a los grupos interesados en trabajar planificación energética, a que puedan usar el sistema de planificación. Nada de eso se ha concretado y es una pena, ¿no? Pero bueno, veamos qué más se puede hacer. Sería todo, señores, todo lo que tengo que comentar sobre este tema.